Entonces, por ejemplo, este tipo de experimento se diseñó para medir la magnitud del campo magnético en caso de campo magnético uniforme. Entonces, ¿cómo se hace esto? Generalmente, uno acelera electrones a causa de una determinada diferencia de potencial y, por ejemplo, acá en la pantalla se menciona que uno puede ponerle 350 volts y luego estos electrones entran en el campo magnético uniforme eh, y de manera perpendicular al vector velocidad. Es decir, el campo magnético que se genera es perpendicular al vector de velocidad que tienen los electrones. Entonces, fíjense, los electrones viajan a lo largo de la trayectoria curva y esto es debido a la fuerza magnética que se ejerce entre ellos, ¿sí? Entre el campo y la partícula cargada. Y se observa que la trayectoria es de 7.5 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué otro planteamiento uno puede hacer? Uno puede decir que en este caso la energía total se conserva. ¿A qué me refiero yo? A que la diferencia de energía potencial eléctrica más la diferencia de energía cinética siempre tiene que darnos cero. Y en este caso, fíjense, la diferencia de energía cinética, si los electrones parten del reposo, vamos a tener que una cierta velocidad inicial igual a cero. Entonces, la diferencia de energía cinética va a ser un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado menos un medio de la masa del electrón por cero al cuadrado. Entonces, ese término queda cero. Y la diferencia de energía potencial que le aplicamos a los electrones, se la aplicamos con un potencial de 350 volts y según nuestra definición de diferencia de energía potencial, tiene que ser igual a la carga por la diferencia de potencial. Entonces acá tenemos directamente cuánto es la diferencia de energía cinética que sufren los electrones al ser acelerados. Eh, con eso, ¿qué obtenemos? Obtenemos que la velocidad de despejarlos de acá, de esta ecuación, se obtiene que la velocidad es la raíz cuadrada de menos 2 veces la carga del electrón, que es negativa. Recuerden acá, este Q es menos 1.6 por 10 elevado a menos 19. Por delta V y dividido por la masa del electrón. Entonces, si uno reemplaza todo eso, se puede determinar cuál es la velocidad tangencial con la cual está girando, en este caso, sería un electrón. Fíjense que en el dibujo que tenemos nosotros era para cargas positivas, pero ahora lo que estamos pensando nosotros es que estamos acelerando electrones, ¿sí? Entonces, al ser un electrón, tiene carga negativa y tenemos que ponerle el signo menos acá, el menos 1.6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Y ese menos, con ese menos que está acá, se van a la raíz positiva dentro. Entonces, tomamos los 350 volts, los ponemos donde dice delta V, y la masa del electrón la calculamos nosotros, la obtenemos, mejor dicho, de una tabla de magnitudes físicas, y si uno quiere acordarse de esa magnitud, fíjense, hay un 911 en la masa del electrón, es un 9.11 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. ¿Sí? Es una masa muy chiquitita y es prácticamente una de las magnitudes más pequeñas que ocupamos en física comúnmente. Poniendo todo esto en la calculadora, encontramos, fíjense,
que la velocidad con la que se mueven los electrones, con la cual están girando, la velocidad tangencial en este caso, es 1.1 por 10 elevado a 7 metros partido por segundo. Es una velocidad altísima. Por ejemplo, ustedes tienen que comparar siempre con la velocidad de la luz, que es 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. De partida, ninguno de estos cálculos a ustedes les puede arrojar una velocidad superior a la velocidad de la luz. A veces, si uno pone mal los números en la calculadora, da velocidades grandotas. Pero si uno chequea, ninguna velocidad tiene que ser superior a 3 por 10 elevado a 8 metros partidos por segundo, que es la velocidad de la luz. Entonces, acá estamos dentro del rango de velocidades posibles y es una velocidad altísima. Es un décimo de la velocidad de la luz. Entonces, fíjense que conociendo la velocidad que se puede calcular a partir del potencial eléctrico. Ahora uno va al laboratorio y mide cuánto es el radio de la trayectoria circular. ¿Y a qué me refiero yo con que uno va y mide? Fíjense, en el laboratorio se ve esto. Esta zona más blanca de la parte azul de la pantalla sería el haz de electrones. Y claro, esto en el laboratorio en física moderna se hace y ustedes pueden ir y con una regla medir cuál es el radio o cuál es el diámetro de este círculo. Entonces, si uno ya determinó experimentalmente que el radio son 7.5 centímetros, podemos saber cuánto es el campo magnético que se le aplicó en este caso a los electrones. Y lo sacamos de la fórmula que teníamos determinada antes, fíjense. Nosotros determinamos acá que el campo magnético lo podemos calcular como la masa de la partícula por la velocidad lineal dividido por la carga y también dividido por el radio con el que está girando. Entonces, en este caso sería la masa del electrón por la velocidad que calculamos recién, el 1.1 por 10 elevado a 7 metros partido por segundo, dividido por la carga del electrón y por el radio, que serían 7.5 por 10 elevado a menos 2 metros, o 7.5 centímetros. Entonces, ponemos todo esto en la calculadora y nos da, arroja un número, fíjense, para el campo magnético, arroja un número que es igual a 8.4 por 10 elevado a menos 4 teslas.